Hay familias que guardan sus secretos en cajones cerrados con llave, y hay otras que los guardan en algo vivo, algo que respira, algo que galopa. Esta es la historia de una de esas familias, y si crees que ya sabes cómo termina, espera. Porque lo que estos hijos descubrieron años después los dejó sin palabras, sin orgullo y con una deuda que ningún dinero del mundo podría saldar. Don Aurelio Montesinos tenía 72 años cuando sus hijos decidieron que ya era hora de que su padre entrara en razón. Así lo decían ellos, entrar en razón, como si la razón fuera una habitación fría con paredes blancas donde todo se mide, todo se pesa y todo tiene un precio en euros. Don Aurelio vivía en una finca pequeña en la provincia de Salamanca, una tierra de encinares y cielos anchos donde el tiempo pasa diferente, donde las mañanas huelen a tierra húmeda y las tardes se estiran hasta que el sol se cansa de tanta belleza y decide retirarse despacio, pintando el horizonte de naranja y rojo antes de irse. La finca no era grande, pero era suya. La había heredado de su propio padre, que la había recibido del suyo, y así hacia atrás, generación tras generación, como una cadena invisible que unía a los vivos con los muertos a través de la tierra. Había una casa de piedra con tejas rojas, un huerto pequeño que daba lo suficiente para el año si uno sabía cuidarlo, un establo con olor a madera húmeda y heno, y una pradera donde pastaba un caballo. Un solo caballo. Se llamaba Lucero. Lucero era un caballo castaño oscuro con una mancha blanca en la frente, exactamente en el centro, como si alguien lo hubiera marcado con un dedo mojado en leche antes de enviarlo al mundo. Tenía 12 años cuando esta historia comienza, lo cual en términos de caballos lo ponía en una edad madura, pero todavía fuerte, todavía capaz de recorrer la pradera con una elegancia que a don Aurelio le cortaba la respiración cada vez que lo veía. Don Aurelio lo había criado desde potrillo. Lo había alimentado con sus propias manos en los primeros meses, cuando la madre de Lucero murió de un cólico 3 semanas después del parto. Se había levantado a las 3 de la madrugada durante semanas para darle biberón, había dormido en el establo más de una noche para asegurarse de que el animal no pasara frío, había aprendido más de veterinaria de lo que cualquier hombre de su edad debería saber. Lucero no era solo un caballo para don Aurelio, era algo más. Algo que resultaba difícil de explicar con palabras y que sus hijos, desde luego, no habían intentado entender nunca. Los hijos eran 3. Rodrigo, el mayor, tenía 44 años y vivía en Madrid con su mujer y sus 2 hijos adolescentes. Trabajaba en una empresa de gestión financiera y tenía la costumbre de calcular la rentabilidad de todo, incluidas las relaciones personales. Luego estaba Carmen, la del medio, que tenía 41 años y vivía en Valladolid. Carmen era profesora de instituto y en teoría era la más sensible de los 3, aunque esa sensibilidad se evaporaba con frecuencia cuando se trataba de dinero. Y finalmente estaba Marcos, el pequeño, 37 años, que vivía en Salamanca ciudad y que por tanto era el que más veía a su padre, aunque verlo no significaba necesariamente escucharlo. Los 3 habían crecido en aquella finca. Habían corrido por aquella pradera, habían trepado a aquellos árboles, habían comido en aquella cocina de piedra los guisos que hacía su madre, Dolores, que llevaba muerta 8 años y a la que todos decían echar de menos, pero de cuya memoria se acordaban principalmente cuando les convenía. Los 3 habían tenido una infancia con más de lo necesario, no lujos, pero sí estabilidad, calidez, raíces. Y sin embargo los 3 habían crecido mirando hacia adelante sin volver demasiado la cabeza, que es una manera educada de decir que se habían olvidado de agradecer. La primera conversación seria sobre Lucero ocurrió en la cocina de la finca, un sábado de octubre. Los 3 hijos habían venido juntos, lo cual ya era una señal. Don Aurelio los conocía demasiado bien. Cuando los 3 aparecían juntos y sin avisar con mucha antelación, era porque habían hablado entre ellos primero, porque habían trazado un plan, porque alguien iba a intentar convencer a alguien de algo. Y lo que querían convencer a alguien, ese día, era precisamente a su padre. Rodrigo fue el primero en hablar, como siempre. Papá, llevamos tiempo pensando que la finca necesita una actualización. Don Aurelio lo miró desde su silla junto a la ventana sin decir nada. El huerto ya no da lo que daba, continuó Rodrigo, y el establo está medio vacío. Antes teníais ovejas, gallinas, cerdos, ahora solo está ese caballo, y sinceramente, papá,
Mantener a ese animal cuesta dinero que no tiene ningún sentido gastar. Don Aurelio siguió mirando por la ventana. Desde allí podía ver la pradera y, en el extremo más alejado, la figura de Lucero pastando tranquilamente bajo el sol de octubre, que en Salamanca tiene una luz dorada y oblicua, que lo hace todo parecer más antiguo y más hermoso de lo que es. Hay un hombre en el pueblo, dijo Marcos tomando el relevo de su hermano, que paga bien por los caballos. No para trabajo, aclaró, sino para turismo ecuestre. Tiene una empresa, lleva grupos de gente a rutas por la Sierra de Francia. Nos ha preguntado varias veces por Lucero. Dice que es un animal con buen porte. Don Aurelio no respondió. Carmen intentó una táctica diferente. Papá, no se trata de dinero solamente. Se trata de que tú solo no puedes con todo esto. Eres mayor, la finca necesita mantenimiento, y ese caballo es un trabajo enorme. Hay que darle agua, hay que limpiar el establo, hay que sacarlo a pasear. ¿Qué pasa si un día te caes? ¿Qué pasa si te pasa algo y no hay nadie aquí? Don Aurelio se levantó despacio de su silla, con la parsimonia de quien no tiene ninguna prisa porque el tiempo le pertenece, y fue hasta la ventana. Se quedó mirando la pradera con las manos cruzadas a la espalda. Lucero no se vende. Así, sin más, 3 palabras. El tono era tranquilo, pero había en él algo pétreo, algo que venía de muy adentro, como cuando uno empuja una pared y la pared no cede, no porque esté resistiendo, sino porque simplemente es una pared y las paredes no ceden. Rodrigo resopló. Carmen intercambió una mirada con Marcos, y Marcos, que era el más impulsivo de los 3, el que siempre decía en voz alta lo que los otros pensaban en silencio, soltó una carcajada corta, casi involuntaria. Papá. Es un caballo, no es una persona, no es mamá. Es un animal, y tiene un precio, y ese precio podría servir para muchas cosas. Don Aurelio no se giró, siguió mirando por la ventana, y en ese momento, aunque ninguno de sus hijos lo supo interpretar entonces, algo cambió en la historia, algo que no tenía vuelta atrás. Os he escuchado, dijo al fin, y ya sabéis mi respuesta. Ahora si queréis quedaros a comer, la olla está en el fuego, y si no, el camino de vuelta también está donde siempre estuvo. Se fueron los 3 después de comer, con esa incomodidad específica de quienes han ido a ganar una batalla y se han encontrado con que no había batalla, solo silencio, que es mucho más difícil de combatir. En el coche de vuelta, Rodrigo llamó al hombre que compraba caballos. Le dijo que el viejo de momento no cedía, pero que era cuestión de tiempo. El hombre dijo que esperaría. Don Aurelio pasó el resto de aquella tarde en la pradera con Lucero. Le habló, como hacía siempre, no con las palabras que uno le diría a una persona, sino con ese murmullo continuo que los hombres que han vivido solos con animales desarrollan con el tiempo, algo a mitad de camino entre el pensamiento en voz alta y la oración. Lucero lo escuchaba con las orejas levantadas, masticando hierba despacio, y de vez en cuando volvía la cabeza hacia él como confirmando que seguía ahí. Nadie sabe lo que eres, le dijo don Aurelio en algún momento de aquella tarde. Nadie sabe, pero ya lo sabrán. Pasaron 3 meses. La finca seguía igual, Lucero seguía en la pradera, y don Aurelio seguía levantándose cada mañana antes del amanecer para darle de comer, para limpiar el establo, para caminar con él por los bordes de la finca. Era su rutina y era su vida, y en esa rutina había una dignidad que sus hijos eran incapaces de ver porque estaban demasiado ocupados mirando otras cosas. En enero, Rodrigo volvió a intentarlo. Esta vez vino solo, sin sus hermanos, con una estrategia diferente. Llegó un viernes por la tarde con una botella de vino de Ribera del Duero que don Aurelio nunca hubiese comprado para sí mismo, y se sentó con él a la mesa y habló durante un rato de cosas sin importancia, del tiempo, de los nietos, del partido del domingo. Y cuando don Aurelio bajó la guardia lo suficiente, Rodrigo puso sobre la mesa una hoja de papel con cifras. El hombre ese da 4.000 euros, papá. 4.000, por un caballo de 12 años. Es un precio muy bueno. Con eso puedes arreglar el tejado del establo, que ya lo tienes medio hundido, y te sobra para vivir varios meses. Don Aurelio miró la hoja sin tocarla. ¿Cuánto cuesta el internado del colegio de Luis?, preguntó de repente. Rodrigo frunció el ceño.
Luis era su hijo mayor, el nieto de don Aurelio. ¿Qué tiene que ver eso? Respóndeme. Rodrigo dudó. Unos 800 al mes, y lo pagáis sin problema. Sí, pero entonces el tejado del establo tampoco es el problema, dijo don Aurelio. El problema es que queréis que venda a Lucero porque os molesta que esté aquí, porque no entendéis por qué está aquí, y lo que no se entiende incomoda. Rodrigo recogió la hoja de papel, bebió un sorbo de vino, y después dijo algo que don Aurelio no olvidaría nunca. Papá, mamá ya no está. Y ese caballo tampoco puede traerla de vuelta. A veces hay que soltar las cosas. Don Aurelio se levantó de la mesa con una lentitud que no era debilidad sino control. Fue hasta el fregadero, miró por la ventana hacia la oscuridad del campo y cuando habló lo hizo en voz muy baja. Llévatelo tú, el vino. Yo no bebo vino que viene con condiciones. Rodrigo se fue sin terminar la copa, y esta vez no llamó al hombre de los caballos. Llamó a Carmen y le dijo que el viejo estaba más cerrado que nunca y que quizá había que esperar a que la situación se pusiera más difícil sola. Carmen estuvo de acuerdo. Marcos, cuando se enteró, simplemente dijo que su padre siempre había sido testarudo y que algún día Lucero moriría de viejo y el problema se resolvería solo. Lo que ninguno de los tres sabía, lo que ninguno había intentado saber, era la razón verdadera por la que Lucero no se vendía. No era sentimentalismo, aunque el amor de don Aurelio por aquel animal era real y profundo. No era obstinación, aunque la firmeza de don Aurelio ante sus hijos pudiera parecerlo. Era algo más concreto, más tangible, más antiguo. Era un secreto que don Aurelio llevaba guardando durante años, un secreto que tenía que ver con el padre de Lucero, con una apuesta hecha en una feria de ganado hacía más de 20 años, y con un papel firmado que estaba guardado en una caja de metal debajo de las tablas del suelo del establo, pero de eso hablaremos en su momento. La primavera llegó a la finca con su habitual mezcla de promesas y barro. Don Aurelio plantó el huerto como cada año, tomates, pimientos, lechugas, cebollas, y pasaba las mañanas entre surcos con las manos en la tierra, mientras Lucero pastaba cerca, a veces tan cerca que don Aurelio podía escuchar su respiración. Había algo en ese silencio compartido entre el hombre y el caballo que no necesitaba palabras para decir lo que decía. Fue en abril cuando apareció en el pueblo un hombre que nadie conocía. Se llamaba Sebastián Varela, venía de Sevilla y decía ser criador de caballos de alta competición. Era un hombre de unos 55 años, bien vestido para lo que era el pueblo, con botas de cuero marrón y una chaqueta de tweed que desentonaba un poco con las calles empedradas. Preguntó en el bar por don Aurelio Montesinos. El dueño del bar, que conocía a don Aurelio desde niños, le dijo que vivía en la finca a 2 kilómetros y que era un hombre al que más valía ir a ver con buenas intenciones. Sebastián Varela fue a la finca un martes por la mañana. Don Aurelio estaba en el huerto cuando escuchó el coche. Tardó un momento en incorporarse, se limpió las manos en el pantalón y fue a ver quién era. El hombre de Sevilla se presentó con un apretón de manos firme y una sonrisa que era genuina, o al menos don Aurelio así lo sintió. «He venido a ver a Lucero», dijo Sebastián Varela sin rodeos. Y don Aurelio, que llevaba años recibiendo visitas con intenciones encubiertas, agradeció en su fuero interno aquella franqueza. «¿Y cómo sabe de Lucero?», preguntó don Aurelio. El hombre sonrió de una manera diferente esta vez. «Sé quién es su padre», dijo, «y sé lo que eso significa». Don Aurelio lo miró durante un momento largo. Y entonces, por primera vez en muchos años, invitó a un desconocido a pasar a la cocina a tomar café. La conversación que tuvieron aquella mañana en la cocina de piedra duró casi 3 horas. Don Aurelio habló más de lo que solía hablar en una semana entera, y cuando Sebastián Varela se fue, don Aurelio se quedó sentado a la mesa con las manos alrededor de la taza fría y algo en la expresión que sus hijos no habían visto en muchos años. No era tristeza exactamente, era algo más parecido a la serenidad de quien sabe que lo que tiene que ocurrir va a ocurrir, y está bien así. Esa tarde don Aurelio escribió una carta. Con bolígrafo, en papel, como hacía siempre. La metió en un sobre, escribió en el exterior 3 palabras, para cuando llegue el momento, y la guardó en la caja de metal, junto al otro papel, bajo las tablas del suelo del establo. Ninguno de sus hijos supo nada de aquella visita. El verano pasó tranquilo.
Marcos vino varias veces, las suficientes para quedar bien con su conciencia, las mínimas para no tener que involucrarse demasiado. Carmen llamaba los domingos, una llamada de 15 minutos que siempre terminaba con un «¿Y ese caballo sigue ahí?», como si Lucero fuera una gotera que tarde o temprano alguien tendría que arreglar. Rodrigo no vino en todo el verano. Mandó a los nietos en agosto, lo cual don Aurelio agradeció de corazón porque Luis y Adrián, sus nietos, eran lo mejor que sus hijos habían hecho, quizás sin saberlo. Luis tenía 14 años y era callado y observador como su abuelo. Pasó 2 semanas en la finca y en ese tiempo aprendió a montar a Lucero, no bien todavía, con esa torpeza honesta de quien está aprendiendo algo real por primera vez. Don Aurelio lo veía desde la valla de la pradera y sentía algo que no sabía exactamente nombrar, pero que se parecía mucho a la esperanza. «Abuelo, ¿por qué papá quiere vender a Lucero?», preguntó Luis una tarde mientras los dos limpiaban el establo. Don Aurelio siguió barriendo antes de responder. «Porque tu padre mide las cosas por lo que cuestan», dijo al fin. «Y Lucero vale mucho más de lo que cuesta, pero para entender eso hay que mirar de otra manera». Luis lo pensó un momento. «¿Y yo puedo aprender a mirar de esa manera?». Don Aurelio dejó la escoba y miró a su nieto. «Tú ya miras así», dijo. «Por eso te pregunto yo a ti y no a los demás». Antes de que Luis se fuera de vuelta a Madrid, don Aurelio le mostró algo que no le había mostrado a nadie. Lo llevó al establo una mañana temprano, antes del desayuno, con la luz del amanecer entrando en diagonal por la puerta abierta. Levantó 3 tablas del suelo con un movimiento que indicaba práctica y sacó la caja de metal. Luis la miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué es eso?». «Es para cuando llegue el momento», dijo don Aurelio. «Y cuando llegue ese momento, tú ya serás mayor. Quiero que sepas que está aquí. Y cuando llega ese momento». Don Aurelio volvió a colocar las tablas. «Cuando Lucero decida que ha llegado», dijo, y sonrió de una manera que Luis no olvidaría nunca, esa sonrisa de los abuelos que saben algo que el tiempo aún no ha revelado. Llegó el otoño siguiente, y con él una noticia que cambió la dinámica familiar de golpe. Rodrigo perdió su trabajo, no de repente, sino de esa manera gradual y cruel en que las empresas van adelgazando hasta que un día te llaman a un despacho y te dicen que ya no eres necesario. Rodrigo tenía 45 años, hipoteca, 2 hijos en colegio privado, y de repente tenía también todo el tiempo del mundo para pensar en cosas que antes no pensaba. Llamó a su padre un domingo por la noche. No para pedir nada, al menos no todavía, solo para hablar, dijo, aunque los dos sabían que Rodrigo no llamaba solo para hablar. Don Aurelio escuchó, hizo las preguntas correctas, no juzgó, no dijo «te lo dije», aunque podría haberlo dicho. Y cuando Rodrigo colgó, don Aurelio se quedó mirando el teléfono durante un momento y después murmuró para sí mismo algo que no había dicho en voz alta en mucho tiempo. «Dolores, ya empieza». Fue en noviembre cuando Rodrigo pidió dinero prestado por primera vez. No a su padre, sino a un banco, lo cual fue peor. Los bancos no tienen paciencia y los bancos no perdonan. En diciembre ya había pedido también a Carmen, que tenía algo de ahorros, y se los prestó a regañadientes con la condición de que se los devolviera en 6 meses. En enero, Rodrigo vino a la finca. Esta vez no trajo vino. No trajo cifras en un papel. Llegó con una cara que don Aurelio reconoció porque era la cara de alguien que ha dejado de actuar y está siendo finalmente él mismo. Se sentaron a la mesa. Rodrigo habló durante un rato sin pedir nada concreto. Contó la situación. Dijo que los niños estaban bien, que su mujer lo estaba llevando con más paciencia de la que él merecía, y después se quedó callado. Don Aurelio le sirvió un vaso de agua y otro para él. «¿Cuánto necesitas?», preguntó. Rodrigo lo miró. «No vengo a pedirte dinero, papá». «Ya lo sé», dijo don Aurelio. «Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuánto necesitas?». Rodrigo dio una cifra. No era pequeña. Don Aurelio asintió despacio, como quien escucha música y sigue el ritmo sin moverse demasiado. «Ahora mismo no lo tengo», dijo. «Pero en primavera puede que tenga una solución. ¿Puedes aguantar hasta primavera?». Rodrigo dijo que sí, aunque no sabía cómo. Y cuando salió de la finca esa tarde, miró hacia la pradera y vio a Lucero al fondo, inmóvil bajo el cielo gris de enero, y por primera vez no pensó en lo que el caballo valía, sino en algo diferente,
en algo que no supo nombrar pero que se le quedó pegado durante el camino de vuelta. Enero y febrero fueron duros para toda la familia. Carmen tuvo problemas en el instituto, una situación complicada con un alumno que derivó en una queja formal y semanas de angustia burocrática. Marcos se separó de su novia de 4 años, la que todos creían que sería definitiva, y cayó en una tristeza silenciosa y pegajosa que lo hacía difícil de tratar. Y Rodrigo seguía enviando currículums a empresas que o no respondían o respondían con un no amable y vacío. Don Aurelio supo de todo esto por fragmentos, por llamadas a medias, por silencios elocuentes. Y cada vez que colgaba el teléfono o iba al establo, le daba a Lucero su ración de la tarde y hablaba con él. «Está siendo duro para ellos», le decía. «Pero los tiempos duros son los únicos que enseñan de verdad. Tu madre lo sabía, yo lo sé. Ellos lo están aprendiendo». Lucero lo escuchaba con esa atención particular de los caballos que no juzgan y no interrumpen, que es en realidad todo lo que uno necesita de un interlocutor cuando las cosas se ponen difíciles. Fue en esa época, en esos meses de invierno gris, cuando don Aurelio volvió a recibir noticias de Sebastián Varela. No fue una visita esta vez, sino una llamada telefónica. La conversación fue corta y don Aurelio tomó notas en el margen de un periódico viejo con una letra que cada vez temblaba un poco más, pero que seguía siendo legible. Cuando colgó, marcó en el calendario el mes de abril con un círculo rojo, y ahora necesito que escuches bien lo que voy a contarte, porque lo que ocurrió en primavera cambió esta historia para siempre, y lo que estaba guardado en esa caja de metal bajo el suelo del establo resultó ser algo que ninguno de los hijos de don Aurelio había imaginado nunca. Algo que llevaba más de 20 años esperando, algo que tenía un nombre, un precio y una historia que comenzó mucho antes de que Lucero naciera, mucho antes. Para entender lo que ocurrió en abril, hay que volver 22 años atrás, a una feria de ganado en Salamanca, un martes de octubre, con el sol todavía fuerte y el olor a cuero y a paja mezclado con el humo de las churrerías. Don Aurelio tenía 50 años y Dolores estaba viva y los hijos eran todavía jóvenes y la finca era un lugar donde pasaban cosas, no solo un lugar donde las cosas se conservaban. Ese día don Aurelio fue a la feria con la intención de vender 2 ovejas y volver a casa. No tenía intención de comprar nada, y mucho menos un caballo. Pero en la feria estaba ese día un hombre llamado Ernesto Pradillo, que era ganadero de Extremadura y que traía un semental de pura sangre española, con un pedigrí que don Aurelio, que sabía de caballos más de lo que nunca había presumido, reconoció al instante como extraordinario. El semental se llamaba Relámpago. Era negro, casi completamente negro, con una mancha blanca en el pecho y unos ojos que don Aurelio describió aquella noche a Dolores como los ojos de algo que sabe que es especial. Ernesto Pradillo lo vendía porque tenía deudas y necesitaba liquidez rápida, y el precio que pedía era bajo para lo que valía el animal, aunque seguía siendo demasiado para don Aurelio en ese momento. Lo que ocurrió a continuación fue una de esas cosas que definen una vida sin que uno lo sepa en el momento. Ernesto Pradillo propuso una apuesta, no de dinero sino de algo más interesante. Tenía una yegua, una buena yegua pero no extraordinaria, que había quedado preñada de Relámpago antes de decidir venderlo. La cría nacería en primavera. Si era macho, se la quedaba Ernesto. Si era hembra, don Aurelio se quedaba la yegua y la cría, y a cambio cedía a Ernesto los derechos de monta de ese potro o esa potrilla durante 2 temporadas. Pero eso no era todo. El verdadero corazón de la apuesta era otro. Ernesto tenía también, y esto don Aurelio lo comprobó con sus propios ojos en el registro de ganadería, una segunda yegua preñada de Relámpago. Si esa segunda cría era también hembra y resultaba tener las características morfológicas correctas para la cría selectiva de alta competición, los derechos de sus descendientes directos pasarían a ser de don Aurelio en un porcentaje del 30% durante 3 generaciones. Era una apuesta extraña, complicada, del tipo que solo tiene sentido entre hombres que entienden de caballos y que confían en su propio ojo más que en cualquier papel. Don Aurelio lo pensó durante 10 minutos mientras caminaba alrededor del semental y después dio la mano. La cría de la primera yegua nació en marzo. Era macho, así que se la quedó Ernesto como acordaron. Don Aurelio no perdió nada, pero tampoco ganó.
Sin embargo, la cría de la segunda yegua nació en mayo, y era hembra, y tenía exactamente las características que Ernesto había descrito: las ancas perfectas, el cuello arqueado, la alzada correcta, una elegancia que se veía desde el primer día que iba a ir a más. Esa potrilla se llamó Estrella, y Estrella, 7 años después, parió a Lucero. Don Aurelio nunca le había contado esto a sus hijos, no porque quisiera ocultarlo, sino porque nunca había encontrado el momento adecuado, y también, hay que decirlo, porque sabía que Rodrigo y Carmen y Marcos lo habrían convertido inmediatamente en una conversación sobre dinero, y el dinero no era el punto era otra cosa. El punto era que Lucero era el nieto de Relámpago, un pura sangre española con un pedigrí de competición, y que los derechos sobre sus descendientes, ese 30% que don Aurelio había ganado en una apuesta de feria 22 años atrás, seguían vigentes según el papel firmado que guardaba en la caja de metal, y Sebastián Varela, el hombre de Sevilla, sabía todo esto. Sebastián Varela era el sobrino de Ernesto Pradillo, que había muerto 3 años antes. Al revisar los papeles de su tío, Sebastián había encontrado el documento de la apuesta y había rastreado la línea genealógica hasta dar con Lucero. Lo que había descubierto lo había dejado, según sus propias palabras, en aquella mañana de café en la cocina de don Aurelio, completamente asombrado, porque Estrella, la madre de Lucero, había tenido también otras crías antes de Lucero, y esas crías habían entrado en el circuito de la cría selectiva española, y algunas de sus descendientes directas habían ganado competiciones. Y el valor acumulado de ese 30% que le correspondía a don Aurelio, calculado sobre 3 generaciones, era una cantidad que Sebastián Varela había pasado semanas calculando antes de atreverse a llamar a la puerta de aquella finca. No voy a decir la cifra exacta todavía, porque don Aurelio tampoco la dijo a nadie todavía. La guardó con la misma paciencia con que había guardado todo lo demás, porque él sabía, con esa sabiduría específica de los hombres que han vivido lo suficiente para ver cómo se desarrollan las historias, que el momento de revelarla tenía que ser el correcto, y el momento correcto estaba llegando. Abril llegó con ese optimismo sin fundamento que tiene la primavera en Castilla, cuando todo parece posible durante unas semanas antes de que el verano llegue y lo achicharre todo. Don Aurelio había llamado a sus 3 hijos la semana anterior, los había llamado por separado, uno a uno, y les había dicho lo mismo a cada uno: que vengan el domingo 15 de abril, que hay algo importante que contarles, que no falte ninguno. Rodrigo pensó que su padre se había puesto enfermo. Carmen pensó que iba a vender la finca. Marcos pensó que por fin había accedido a vender el caballo. Los 3 estaban equivocados. Llegaron los 3 el domingo 15 con esa mezcla de inquietud y expectativa que produce la convocatoria formal de un padre. Sebastián Varela también estaba allí, sentado a la mesa de la cocina con una carpeta delante, y su presencia desconcertó a los 3 hijos, porque no lo conocían y porque su aspecto, cuidado y serio, daba a la reunión un carácter que no esperaban. Don Aurelio los recibió en la puerta con una calma que no era nueva, pero que ese día tenía algo diferente, como si hubiera dormido bien por primera vez en mucho tiempo. «Sentaos», dijo, «hay mucho que contaros». Empezó por el principio, por la feria de Salamanca 22 años atrás, por Relámpago y por Ernesto Pradillo y por la apuesta. Lo contó despacio, con detalle, sin dramatismo, como quien lee en voz alta una carta que lleva mucho tiempo escrita. Los 3 hijos lo escuchaban con expresiones que fueron cambiando a medida que avanzaba el relato, de la perplejidad al interés, del interés a algo que se parecía mucho a la vergüenza. Porque a medida que don Aurelio hablaba, los 3 iban comprendiendo algo que resultaba incómodo de admitir: que habían pasado años tratando de convencer a su padre de que vendiera un caballo cuyo verdadero valor no conocían, que habían reído de su obstinación sin entender que esa obstinación tenía raíces, que habían confundido la lealtad de su padre con la terquedad de un viejo. Rodrigo fue el primero en hablar cuando don Aurelio terminó el relato. «¿Y cuánto representa ese 30%? Sebastián Varela abrió la carpeta. Puso sobre la mesa varias hojas con cifras, con árboles genealógicos de caballos, con certificados de competición,
y explicó lo que había calculado con la paciencia de quien sabe que la información que está dando va a cambiar el estado de ánimo de todos los presentes. El valor acumulado, dijo, contando las 3 generaciones de descendientes directas de Estrella que han participado en competición de alto nivel y aplicando el porcentaje acordado en el documento original, asciende a una cantidad que el abogado de don Aurelio ya ha comenzado a gestionar. La cifra es de 243.000 euros. Nadie dijo nada durante lo que pareció un tiempo muy largo. Carmen fue la primera en reaccionar. Se llevó la mano a la boca. Rodrigo se quedó mirando las cifras en el papel sin parpadear. Marcos, que siempre había sido el más expresivo, abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir sin que saliera ningún sonido. Don Aurelio los miraba a los 3 con esa expresión que tenía a veces, la expresión de quien espera sin prisa el resultado de algo que ya sabía que ocurriría. Pero eso no es todo, dijo Sebastián Varela. Los 3 hijos levantaron la vista del papel. Lucero tiene 11 descendientes directos registrados, continuó Sebastián. 2 de ellos están actualmente en circuito de competición de nivel nacional. Uno de ellos, un potro de 3 años llamado Centella, tiene un perfil genético que los técnicos que lo han evaluado consideran excepcional. Si Centella gana en las próximas competiciones, y hay razones para creer que lo hará, el valor de los derechos sobre su línea descendente podría superar con creces lo ya acumulado. En otras palabras, dijo don Aurelio desde su silla junto a la ventana, mirando la pradera donde Lucero pastaba, como cualquier otro domingo. En otras palabras, el caballo que lleváis años intentando que venda representa, en este momento, más dinero del que vosotros 3 habéis ganado juntos en los últimos 5 años, y en los próximos 5 puede representar el doble. Rodrigo bajó la cabeza. No lo hizo de golpe, sino despacio, como cuando un edificio se asienta bajo su propio peso. Carmen empezó a llorar en silencio, con ese llanto discreto y tenso de quien no quiere que le vean llorar, pero no puede evitarlo. Marcos se levantó de la silla y fue hasta la ventana y miró hacia la pradera. «Papá», dijo Marcos al fin, con la voz un poco rota, «¿por qué no nos lo dijiste antes?» Don Aurelio tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era tranquila, pero había en ella algo que pesaba, no rencor exactamente, sino algo más parecido a la verdad dicha sin adorno. «Porque si os lo decía antes, hubierais querido venderlo antes». Y Lucero no se vendía para sacar dinero de él. Lucero se quedaba para que sus crías hicieran lo que un semental como Relámpago había empezado. Eso no tiene precio, en el sentido en que vosotros lo usáis. Tiene un valor diferente. Un valor que se desarrolla con el tiempo, no con la prisa. Y además, añadió en voz más baja, quería ver si algún día mirabais a ese caballo y os preguntabais por qué lo quería tanto, no para que supierais lo que valía, sino para que os preguntarais si había algo más allá de lo que valía. Es menor que numeral 0. 8 numerales mayor que, si alguno os hubierais preguntado eso, os lo hubiera contado todo hace años. Rodrigo se limpió los ojos discretamente. Él, que nunca lloraba, que calculaba rentabilidades y hablaba de entrar en razón, tenía los ojos brillantes y miraba la mesa como si en la madera hubiera algo que leer. «Lo siento», dijo, en voz baja, sin dramatismo. «Lo siento, papá». Y don Aurelio, que llevaba muchos años esperando esas 2 palabras aunque nunca las había pedido, se levantó de la silla, fue hasta su hijo mayor y le puso una mano en el hombro. No dijo nada, no hacía falta. Sebastián Varela recogió sus papeles con discreción, dio su tarjeta a don Aurelio y se despidió de todos con esa cortesía profesional que no interfiere con lo personal. Cuando salió, la cocina se quedó con las 4 personas que tenía que quedarse, el padre y sus 3 hijos, alrededor de una mesa que había sido el escenario de tantas comidas y tantas discusiones y ahora era el escenario de algo diferente. Don Aurelio fue al fuego y puso el puchero. Como cada domingo, «¿Os quedáis a comer?», preguntó, y en el tono había algo que era una pregunta real, no un gesto automático. Los 3 dijeron que sí. Comieron los 4 juntos esa tarde, más juntos que en mucho tiempo. No hablaron del dinero, ni de los derechos, ni de las competiciones. Hablaron de dolores, de cosas que recordaban de ella, de recetas que ya no hacía nadie,
de una vez que se perdieron en la sierra de Francia cuando los niños eran pequeños y Dolores mantuvo la calma mejor que nadie. Hablaron de Luis y de cómo había aprendido a montar a Lucero en agosto. Hablaron del huerto y de que este año los tomates habían salido antes que nunca, y en algún momento de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar y la luz en la cocina se volvía esa cosa dorada y oblicua que tiene octubre y que abril también tiene a veces si el día es bueno, Carmen preguntó si podían ir a ver a Lucero. Don Aurelio dijo que claro que podían. Los cuatro fueron a la pradera. Lucero estaba al fondo, cerca del encinar, pastando con esa concentración serena que tienen los caballos cuando nadie los molesta. Cuando escuchó los pasos, levantó la cabeza, los miró, y después, con una lentitud que no era desdén sino confianza, empezó a caminar hacia ellos. Rodrigo estiró la mano, no muy seguro de lo que hacía, y Lucero llegó hasta él y olfateó esa mano con cuidado. Rodrigo se quedó inmóvil, con el brazo extendido, y algo en su cara cambió de una manera que no hubiera sabido describir en palabras, aunque probablemente no le hacían falta. Don Aurelio lo observaba. Y pensó en su padre, que le había enseñado a mirar los caballos. Y pensó en Dolores, que le había dicho una vez que la diferencia entre los hombres buenos y los hombres grandes era que los buenos entendían a las personas y los grandes entendían también a los animales. Y pensó en Lucero, que había nacido en circunstancias difíciles y había crecido con una dignidad silenciosa, que era exactamente lo que don Aurelio había intentado enseñarles a sus hijos con el ejemplo, y sin resultado durante demasiados años. Veces, pensó don Aurelio, las lecciones más importantes no las da uno, las da el tiempo. Y el tiempo, en esto como en casi todo, no tiene prisa. Los días que siguieron a aquel domingo fueron diferentes. No de forma dramática, no con grandes declaraciones ni cambios repentinos, sino de esa manera silenciosa en que las cosas cambian cuando se ha entendido algo de verdad. Rodrigo comenzó a venir a la finca con más frecuencia, a veces solo para ayudar con el huerto o con el establo, sin hablar mucho, con ese modo de hacer las cosas que tienen los hombres cuando están reparando algo que no pueden nombrar. Carmen llamaba con más calma, sin el «y ese caballo sigue ahí», que había sido su firma durante años, y Marcos, que seguía en su tristeza por la separación pero que la llevaba un poco mejor, empezó a quedarse más tiempo cuando iba, a veces hasta la noche, escuchando a su padre hablar mientras la lumbre se apagaba. Don Aurelio no hizo comentarios sobre el cambio. No lo señaló ni lo agradeció en voz alta. Solo siguió siendo lo que había sido siempre, levantándose antes del amanecer, dándole de comer a Lucero, trabajando el huerto, cocinando para quien llegara, siendo finca, siendo raíz, siendo ese lugar al que uno vuelve cuando el resto no funciona. Luis vino en verano otra vez, como el año anterior, pero esta vez vino con su padre. Era la primera vez que Rodrigo pasaba más de 2 días en la finca desde hacía muchos años, y los primeros días se notaba que no sabía muy bien qué hacer con el tiempo sin agenda y sin pantalla. Don Aurelio lo dejó estar, lo dejó aburrirse un poco, que el aburrimiento también es una forma de descanso cuando uno lleva demasiado tiempo corriéndole a algo. El cuarto día, Rodrigo fue al establo por la mañana sin que nadie le dijera nada y empezó a limpiar. Don Aurelio lo vio desde la ventana de la cocina y no dijo nada. Solo siguió haciendo el desayuno y cuando terminó llamó a su hijo para que viniera a comer. Comieron los dos solos, sin Luis que todavía dormía. Y Rodrigo preguntó algo que llevaba tiempo queriendo preguntar. «Papá, ¿sabías desde el principio que íbamos a necesitar este dinero? ¿Por eso no vendías?» Don Aurelio bebió su café antes de responder. «No», dijo al fin, «no lo sabía. Las cosas que ocurrieron os ocurrieron a vosotros, no a mí. No las vi venir. Entonces, ¿por qué?» Don Aurelio dejó la taza. «Porque Lucero no era mío para vender», dijo. «Era de vuestra madre, no en el papel, no en el registro, pero ella estaba cuando nació, ella le puso el nombre, ella fue la primera que le puso la mano encima, y cuando murió vuestra madre, Lucero fue lo que quedó de ese momento. No podía venderlo aunque hubiera querido». Rodrigo no dijo nada. Se levantó de la silla, fue hasta la ventana y se quedó mirando la pradera durante un rato largo. Mamá le puso el nombre porque tenía esa mancha en la frente, dijo al fin. «Sí», dijo don Aurelio. «Y la caja que hay en el establo, bajo las tablas. Luis me mencionó algo una vez».
Don Aurelio asintió. En la caja hay 2 cosas, dijo. El papel de la apuesta, que ya lo has visto, y una carta que escribí el día que vino Sebastián Varela por primera vez. Una carta para vosotros 3. ¿Puedo leerla? Todavía no, dijo don Aurelio. Esa carta es para cuando yo ya no esté. Es lo último que os voy a contar. El verano pasó y llegó el otoño, y con él la noticia que Sebastián Varela había anticipado. Centella, el potro descendiente de Lucero que estaba en circuito de competición, ganó en octubre el campeonato regional juvenil en Sevilla. Era un primer resultado, no el definitivo, pero era suficiente para que los técnicos confirmaran lo que habían dicho. El potro tenía condiciones excepcionales. Sebastián Varela llamó a don Aurelio ese mismo día. La conversación fue breve. Don Aurelio colgó el teléfono, salió al jardín, levantó la cara hacia el cielo de octubre y dijo en voz alta una sola cosa: lo sabía, Dolores. Lo sabía. La noticia llegó a los hijos por Sebastián Varela directamente, que se había convertido en esos meses en algo parecido a un gestor de la situación. Rodrigo lo llamó de vuelta nada más colgar y le preguntó qué significaba aquello en términos concretos. Sebastián fue claro. Si Centella confirmaba su nivel en las próximas 2 temporadas, el valor de los derechos que le correspondían a don Aurelio podría alcanzar el €500,000, quizás más dependiendo de cuántos compradores entraran en el mercado. Rodrigo estuvo callado al otro lado del teléfono durante varios segundos. ¿Y mi padre?, preguntó al fin. ¿Lo sabe? Lo sabe desde antes que vosotros, dijo Sebastián. Lo ha sabido siempre. Lo que nunca supo es si llegaría a verlo. Esa noche, los 3 hermanos se llamaron entre ellos. Fue una de las conversaciones más largas que habían tenido en años. No solo sobre el dinero, aunque el dinero estaba, claro que estaba, sino sobre su padre, sobre lo que habían dicho y hecho durante años sin entender lo que había detrás. Sobre las veces que habían reído, sobre la carcajada que Marcos se le había escapado en la cocina aquel 1 octubre, sobre el vino que Rodrigo se había tenido que llevar sin terminar. Carmen dijo algo que los otros 2 guardaron en silencio durante mucho tiempo. Mamá lo sabía, dijo. Mamá lo sabía todo y no nos dijo nada tampoco, porque ella y papá eran iguales en eso. Creían que las cosas hay que vivirlas para entenderlas, no que te las cuenten. Hubo algo más que ocurrió aquella noche, algo que ninguno de los 3 hermanos contó durante mucho tiempo, pero que los 3 recordaban de la misma manera. Cuando colgaron el teléfono después de esa conversación larga, cada uno hizo algo diferente. Rodrigo fue a despertar a su mujer. Llevaba meses durmiendo mal, con esa inquietud de quien no sabe bien qué está buscando, pero sabe que no lo ha encontrado todavía. La despertó con cuidado, le dijo que lo sentía, y ella, que llevaba años esperando esas 2 palabras, lo abrazó en la oscuridad sin preguntar qué exactamente. A veces las disculpas más importantes son las que no llevan explicación, porque la explicación lleva demasiado tiempo y lo que uno necesita no es el relato sino el gesto. Carmen, en Valladolid, se quedó sentada en la cocina con el teléfono en la mano durante un buen rato después de colgar. Luego fue hasta el armario del pasillo, abrió una caja de zapatos que guardaba en el estante más alto y sacó una foto. Era una foto de sus padres de jóvenes, antes de que naciera ninguno de los 3 hijos. Su madre tenía el pelo suelto y reía. Su padre miraba a la cámara con esa expresión que Carmen siempre había interpretado como seriedad, pero que esa noche, viéndola de nuevo, le pareció otra cosa, le pareció orgullo, el orgullo tranquilo de quien sabe que está donde tiene que estar. Carmen puso la foto sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándola hasta que se hizo de madrugada. Marcos hizo algo más sencillo y más difícil a la vez. Salió de casa, era ya pasada la medianoche, y caminó hasta la plaza del pueblo. Salamanca de noche tiene una luz específica sobre la piedra dorada que la hace parecer antigua de una manera que de día no se percibe igual. Se sentó en un banco y estuvo allí mucho tiempo, sin el teléfono, sin música, sin nada que le ocupara la cabeza más que lo que había en ella, y lo que había en ella era su padre. No la imagen del padre con quien habían discutido sobre el caballo, sino otra imagen más antigua. La imagen de un hombre que lo llevaba de la mano por la pradera cuando él tenía 4 o 5 años, enseñándole el nombre de las plantas
diciéndole que la tierra recuerda a quienes la cuidan. Marcos había olvidado esa imagen durante décadas. Esa noche la encontró de vuelta, intacta, como si hubiera estado esperando. La relación de los tres hermanos cambió de una manera que ellos mismos tardaron en nombrar. No se hicieron más cercanos de golpe, porque las relaciones que se han ido distanciando despacio no se reparan de repente, pero empezaron a llamarse más, a veces sin motivo. A veces solo para contarse algo pequeño, una cosa del trabajo de Rodrigo, un alumno de Carmen que le había dicho algo gracioso, un paisaje que Marcos había visto yendo a la finca, cosas que antes no contaban porque no parecían importantes y que descubrieron que sí lo eran. Que las cosas pequeñas son la sustancia real de una familia y que las grandes conversaciones solo tienen sentido sobre un fondo de cosas pequeñas compartidas. Don Aurelio lo notó, claro que lo notó. No dijo nada, porque no era su estilo, pero algunos domingos, cuando los tres llamaban con más frecuencia de la habitual, o cuando alguno aparecía sin avisar solo para comer, se le veía en la cara algo que era difícil de describir con una sola palabra. No era satisfacción exactamente, era algo más parecido al alivio, el alivio de quien ha estado esperando algo durante mucho tiempo y al fin lo ve llegar, aunque llegue más tarde de lo que hubiera querido. Fue en ese tiempo cuando don Aurelio tomó una decisión que no comunicó a nadie hasta que estuvo completamente resuelta. Habló con su abogado, un hombre de Salamanca con quien llevaba décadas trabajando, y reorganizó el testamento. No de forma radicalmente diferente, la finca seguía siendo para los tres hijos a partes iguales, pero añadió dos cláusulas que el abogado escuchó con esa expresión neutral de quien ha visto muchas cosas en 30 años de profesión y pocas lo sorprenden ya. La primera cláusula establecía que los derechos sobre las crías descendientes de Lucero, incluidos los porcentajes acordados con Ernesto Pradillo, pasarían directamente a Luis. No porque don Aurelio quisiera generar conflicto entre su hijo y su nieto, sino porque sabía que Luis era el único de todos ellos que entendía lo que eso significaba más allá del dinero, y lo que significaba más allá del dinero era lo único que importaba. La segunda cláusula era más simple. Decía que la caja de metal del establo y todo lo que contuviera se abriría en presencia de los tres hijos y del nieto Luis juntos en la finca, antes del reparto de ningún bien, no antes del entierro, antes del reparto. La diferencia era importante, y don Aurelio la había pensado bien. Quería que lo que estaba en esa caja fuera lo primero que su familia tratara como familia, antes de que los abogados y los notarios y los números hicieran su trabajo y convirtieran todo en papel y firma. Pasó un año más. Y en ese año ocurrieron cosas que definen cómo terminó esta historia, o al menos cómo terminó la parte que pertenece a los años en que don Aurelio pudo verlo. Rodrigo encontró trabajo. No igual que el anterior, algo más modesto en una empresa más pequeña, pero estable y con personas que le trataban como un profesional y no como un recurso. Dijo más de una vez que bajar el ritmo no había resultado tan malo como había temido. Su mujer dijo, en privado a Carmen, que desde que pasaba más tiempo en la finca Rodrigo era diferente, más tranquilo, como si hubiera encontrado un suelo firme que antes no tenía. Carmen resolvió la situación del instituto sin que llegara a mayores, y en primavera se apuntó a un curso de equitación en Valladolid. Nadie le preguntó por qué, todos entendieron. Y Marcos conoció a alguien, una mujer llamada Inés, que era veterinaria, y que la primera vez que fue a la finca y vio a Lucero, dijo que era el caballo más hermoso que había visto en mucho tiempo. Don Aurelio la miró y dijo en voz baja a Marcos que esa era la mujer adecuada. Luis cumplió 15 años y pasó de nuevo el verano en la finca, pero esta vez vino con una petición. Abuelo, quiero aprender de verdad. Quiero saber lo que sabes tú de los caballos. Don Aurelio lo miró durante un momento largo, y después dijo sí, de acuerdo, y empezó al día siguiente. Ese verano fue diferente de todos los anteriores. Don Aurelio y Luis pasaban las mañanas en el establo y en la pradera, y el abuelo le enseñaba al nieto lo que su propio padre le había enseñado a él y lo que él había aprendido solo, sobre la alimentación, sobre el carácter, sobre cómo leer lo que un caballo dice con el cuerpo, sobre por qué el respeto va antes que el dominio. Luis absorbía todo con esa capacidad específica de los adolescentes que aún no saben que están aprendiendo algo importante, pero que sus cuerpos y sus mentes ya están guardando cada detalle. Una tarde,
Don Aurelio lo llevó al establo, levantó las tablas y sacó la caja de metal. Ahora sí, dijo, y le dio la carta. Luis la leyó en silencio. Don Aurelio lo observaba sin hablar. Cuando Luis terminó, dobló la carta con cuidado y se la devolvió, y tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. ¿Se lo has dado a leer a alguien más?, preguntó. No, dijo don Aurelio, a ti primero. ¿Por qué a mí primero? Don Aurelio cerró la caja. Porque tú eres el que va a seguir con esto, dijo. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo sé. La carta, que Luis leyó esa tarde y que después leyeron los tres hermanos juntos en la cocina de la finca, era más corta de lo que esperaban, pero cada frase pesaba de una manera que ninguno de los tres hubiera sabido explicar exactamente. Don Aurelio había escrito: Hijos míos, cuando leáis esto, ya sabéis lo que sabéis, pero quiero que sepáis también esto. Nunca os guardé rencor por no entender. Entender cosas que nadie te ha enseñado es difícil, y yo no os enseñé bien. Os di lo que tenía, pero no siempre os expliqué por qué. Eso fue mi error, no el vuestro. Lo que sí espero es que Lucero os haya enseñado algo que yo no supe, que lo que no tiene precio aparente a veces tiene el precio más alto de todos, y que a las cosas que valen de verdad hay que darles tiempo, no urgencia. Vuestra madre lo sabía, yo lo aprendí de ella, y espero que vosotros lo hayáis aprendido de Lucero. Con todo mi amor, Aurelio. Don Aurelio murió 3 años después, en un noviembre tranquilo, en su cama, en la finca, con Marcos al lado porque Marcos vivía ya en el pueblo y llegó a tiempo. Rodrigo y Carmen llegaron horas después. Los tres estuvieron allí cuando lo enterraron, en el cementerio del pueblo, junto a Dolores, como siempre había dicho que quería. Lucero vivió 4 años más. Murió en la pradera, un amanecer de mayo, de vejez, sin sufrimiento aparente, como mueren los animales que han vivido bien. Luis, que para entonces tenía 19 años y había decidido estudiar veterinaria, estuvo allí cuando lo encontraron. Se quedó un buen rato en la pradera con él antes de llamar a su padre. Centella, el potro descendiente, ganó el campeonato nacional 2 años después de la muerte de don Aurelio. La cantidad que correspondió a los herederos superó las estimaciones de Sebastián Varela. No diré aquí los números exactos porque los números, a estas alturas de la historia, son lo de menos. Lo que importa es otra cosa. Luis terminó la carrera de veterinaria y volvió a la finca. La finca que heredó no era solo tierra y piedra, era la historia de una apuesta hecha en una feria, de un caballo que nació sin madre, de un hombre que supo esperar cuando nadie a su alrededor entendía por qué esperaba, de 3 hijos que tardaron en entender pero que entendieron. Era la historia de Dolores, que puso un nombre en la frente blanca de un potrillo y con ese gesto marcó el camino de toda una familia sin saberlo, y Luis, que había aprendido a mirar de la manera que su abuelo le había señalado, colgó en la pared de la cocina una foto que encontró en un cajón. Era una foto en blanco y negro antigua de un hombre joven en una feria, con la mano extendida hacia otro hombre cerrando un trato. El hombre joven era el bisabuelo de Luis, y al fondo de la foto, apenas visible, había un caballo negro con una mancha blanca en el pecho. Relámpago. Hay familias que guardan sus secretos en cajones, y hay otras que los guardan en algo vivo, en algo que respira y galopa y que, si uno sabe esperar lo suficiente, termina contando la historia mejor que cualquier palabra. Don Aurelio lo sabía desde que era joven, desde que su propio padre lo llevaba de la mano por aquella pradera y le decía que la tierra y los animales hablan siempre, que el problema es que nosotros muchas veces no escuchamos. Hablamos, calculamos, medimos, ponemos precios, tomamos decisiones y nos vamos. Y mientras tanto la tierra sigue ahí, y los animales siguen ahí, guardando lo que nosotros no tenemos la paciencia de guardar. Hay una lección en eso que no está en ningún libro ni en ninguna escuela. Está en una pradera de Salamanca, en la mancha blanca de la frente de un caballo, en el silencio de un hombre que mira por la ventana y sabe que tiene razón, aunque nadie a su alrededor lo entienda todavía. Esta era una de esas familias. Y Lucero era uno de esos caballos. Y don Aurelio era uno de esos hombres que el mundo tiene la suerte de tener aunque con frecuencia no lo sepa hasta que ya no están.